Cruz. Empezaré ya sin más dilación y quisiera presentar al profesor García Sastre, profesor de microbiología, codirector del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes en la Facultad de Medicina ICANN en el Monte Sinaí, Nueva York, profesor de microbiología también en la Universidad del Monte Sinaí. Su interés en la inmunología se ha centrado en varios virus, también el coronavirus, y de hecho es una autoridad en este campo. Él es español, es de Castilla, nació en Burgos y de hecho recibió el doctorado, doctor honoris causa por esa universidad en 2018. Es un auténtico honor tener al doctor profesor García Sastre, que habla de la interacción entre el virus y el hospedador. Hola, buenos días a todos. Espero que se me oiga bien. Es un placer estar aquí. Preferiría estar con ustedes en Madrid, pero ya saben ustedes que por las restricciones pues no se nos permite viajar. Así que bueno, por lo menos he puesto una foto de Burgos detrás en el trasfondo para que se imaginen que estoy allí, aunque de hecho estoy en Nueva York. No sé si me pueden poner ya mis diapositivas, creo que están listas y ya sin más empezamos. Voy a hablar en mi charla de los abordajes que hemos tenido en cuenta sobre las interacciones entre el SARS coronavirus con el anfitrión, con el hospedador, y cómo podemos utilizar el conocimiento que tenemos sobre estas interacciones para ver los potenciales antivirales que se puedan desarrollar rápidamente para el tratamiento de la COVID-19. De hecho, mi primera diapositiva tiene que ver con la gripe y no con el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque la mayoría de mi investigación se ha centrado en el virus de la gripe y con las herramientas que hemos desarrollado para entender la gripe, las hemos usado también para entender el coronavirus, el COVID-2, y lo hemos intentado aplicar de un modo un poco más selectivo para dar con potenciales terapias y tratamientos que puedan resultar útiles para esta pandemia. A modo de ilustración, el virus de la gripe es negativo, con 10 proteínas. En esta diapositiva vemos que también es un ARN virus, el coronavirus, igual que el de la gripe, pero el coronavirus es el más grande del que tengamos conocimiento. Estamos hablando de 10 proteínas, que es lo que codifica, que es el promedio que codifican varios virus, y en cambio estamos hablando de que codifica 3 veces más, porque es un genoma grande de este virus y estas proteínas se expresan como partes de una poliproteína más grande, que lo que hace es convertirse en proteínas no estructurales y otras estructurales, es decir, las codifica ambas, y algunos son factores accesorios que no son codificados por la poliproteína, sino por ARNs subgenómicos, y a la vez hay proteínas no estructurales que interactúan y manipulan al hospedador para facilitar la replicación del virus. En cuanto al virus de la gripe, ¿qué hemos estado viendo? Como cualquier virus entra en el hospedador y se replica, y aquí tenemos una serie de factores del propio anfitrión requeridos para que se pueda producir la replicación del virus. Y el virus, a su vez, interactúa con factores antivíricos. La célula intenta prevenir la infección vírica y el virus intenta contrarrestarlo, y estas interacciones entre los factores del virus o del anfitrión requeridos o antivirales, esto es el resultado al fin y al cabo de la replicación. El virus utiliza o contrarresta estos factores para poder replicarse, y lo hace a través de los genes que codifica. Lo mismo ocurre con los coronavirus. Los coronavirus tienen otro modo de replicación, el citoplasma, en lugar del citonúcleo, pero también requieren factores del hospedador, y el virus debe interactuar con ellos, identificarlos, y factores antivirales que tiene que contrarrestar el virus para poder replicarse. La pregunta pues que se nos ha formulado a mi laboratorio y a muchos durante muchos años es esta: ¿qué factores del anfitrión son importantes para la replicación y la patogénesis del virus? En la gripe tenemos un consorcio importante con esta beca
gripa, con este nombre que ven en la pantalla, distintos abordajes para ver qué factores son importantes. Si conocemos estos factores del hospedador, quizá conozcamos nuevas estrategias nuevas que nos permitan inhibir las actividades de los factores del anfitrión que nos puedan llevar a conocer la replicación del virus y frenarla. Esto lo hemos hecho con la gripe y aquí vemos un mapa en amarillo, las distintas proteínas del virus de la gripe, un total de 10 proteínas, decíamos, y en rojo factores del hospedador que se sabe que interactúan en esta cartografía que se ha hecho con proteómica. Y no solo esto, sino que estos factores del hospedador interactúan y puede tener un impacto en la replicación si los silenciamos, eso es lo más importante. Y tenemos ahora un mapa interesante, 80 factores que nos parecen importantes a la hora de regular la replicación del virus de la gripe y algunos con inhibidores, no sé, 61, por ejemplo, el SEC61, CT8 o TOP1, CAM12, para inhibir la enfermedad o para inhibir la replicación viral, de momento en modelos animales. Estamos utilizando un abordaje parecido para la COVID-19, para el SARS-CoV-2 y en cuanto a la terapia, ya lo contaba anteriormente el doctor Lane, y es que de hecho hay factores que se utilizan, y lo comentaba el doctor Lane, factores que se han aprobado para uso de emergencia, por ejemplo, remdesivir, el plasma convaleciente, la dexametasona, pero también queríamos ampliar los abordajes y quizá conseguir que sean más exitosos y por eso nosotros estamos utilizando fármacos que ya se han utilizado en humanos en ensayos clínicos o que se han utilizado, por ejemplo, para otras enfermedades. Y lo que estamos intentando hacer aquí en nuestro abordaje, y otros laboratorios también lo hacen, es identificar en base a las predicciones en estudios ómicos algunos factores que sabemos cómo se comportan en humanos, farmacocinética, por ejemplo, acontecimientos adversos severos porque se han utilizado para otra indicación o para un ensayo clínico, es decir, fármacos que ya se han empleado en humanos en base a los estudios ómicos. Buscamos inhibición de la replicación del virus en cultivos de tejido, buscamos un impacto en modelos animales, a veces directamente vamos a estudios clínicos. Y esto es lo que voy a tratar en las siguientes diapositivas. Repito, la pregunta es, ¿podemos identificar compuestos que inhiben los factores del hospedador? ¿Qué factores están implicados, de hecho, en la replicación del coronavirus 2? Buscamos las proteínas del hospedador con las que interactúa la proteína del virus. Seguramente esta interacción sea importante si los conocemos y este factor sea importante para la replicación del virus, porque contrarresta el propio virus ese factor o porque el virus lo va a utilizar para su propia potenciación de la replicación. Estamos colaborando con Evan Krogan, le vemos aquí en esta foto, con él y su grupo, agarró las proteínas codificadas por SARS-CoV-2 expresadas en células humanas, las desglosó y con Mass Spec vio los factores humanos del hospedador, los que pueden tener que ver con estas proteínas y dio con este mapa, esta cartografía de interacción proteína-proteína, 332 interacciones entre proteínas, es decir, el virus y los factores del hospedador y con informáticos, etcétera, hemos seleccionado 69 factores que se pueden convertir en fármacos que se sabe que interactúan con estos factores que sabemos que tienen que ver con las proteínas del virus. Estas predicciones las han hecho Kevin y Brian, que forman parte de este grupo de trabajo al que me refería, y una vez más aquí algunos de los factores que interactúan con las proteínas del virus en la parte derecha de la pantalla y algunos compuestos que tienen por objetivo estos factores. Y todo esto lo sabemos, lo conocemos en nuestro laboratorio. Lisa y Chris y Elena y otros muchos hemos estado estudiando la actividad de estos fármacos
que se sabe que antagonizan un factor concreto del hospedador y que puede tener un impacto pues, en la replicación del virus. Y hemos desarrollado este calendario, la actividad del virus. De hecho, sembramos células que permiten la replicación del virus. Empezamos con Vero6, replican bien el virus, pero también avanzamos a las células humanas. Empezamos con ratones, ahora humanos, para confirmar los datos que habíamos obtenido de otros estudios. Así que sembramos estas células en 96 pocillos. Las tratamos con distintos fármacos a distintas concentraciones durante 2 horas, añadimos el virus, dejamos ahí que se mezcle con el fármaco. MOI de 0,025, estamos haciendo estudios redundantes con otro grupo en París, en el Instituto Pasteur, para contrastar los resultados, es decir, Nueva York y París, y a las 48 horas fijamos las células, inactivamos el virus, si el virus está inactivado, sí que sacamos del pocillo y medimos la cantidad de infección que hemos conseguido en esas células en presencia y en ausencia de un inhibidor potencial, con tinción de la proteína del virus para ver el número de células infectadas, y también llevamos a cabo replicación en los supernadantes para ver que está funcionando bien. Y de hecho en el Instituto Pasteur tiene una técnica un tanto distinta, pero lo que hacen es hacer una PCR, por ejemplo, en vez de una tinción, pero los estudios a fin de cuentas son bastante comparables. Aquí vemos las placas de cultivo. Los sobrenadantes nos agarramos con los compuestos en presencia del virus y vemos la tinción que nosotros aplicamos. Así que, ¿esto qué aspecto tiene en un inhibidor conocido? Por ejemplo, Remdesivir. En estos ensayos agarramos un fármaco en concreto, utilizamos a 6 concentraciones distintas, concentración elevada, micromolar, a supermolar, esta es la horquilla, buscamos replicación viral, aquí lo ven en la línea continua, inhibe bien Remdesivir la replicación del virus, ya vemos inhibe el 90% de la replicación del virus, micromolar, incluso mejor funciona en células humanas porque la captación del fármaco se da mejor en células humanas. Y lo que vemos en esta línea discontinua, lo hacemos a la vez, es un ensayo citotóxico para ver si el fármaco mata o no las células. Remdesivir no es citotóxico y las células están tan contentas en presencia del fármaco. Lo que se trata es de inhibir la replicación del virus. Decía que en las células humanas funciona bien, y cuando utilizamos células necesarias para expresar AC2, si no tratamos estas células no expresamos el receptor, así que ahora el IC90 va de micromolar a aproximadamente un rango nanomolar, 24-29 rango nanomolar. Un fármaco que se ha aprobado y yo creo que funcionará incluso mejor si se utiliza en la fase precoz de la infección. El problema es que si se da preventivamente, claro, es difícil darlo en un tratamiento generalizado con síntomas leves. Con este ensayo antiviral hemos realizado ensayos para todos estos fármacos, hemos hecho pruebas ya con 800 fármacos o compuestos, son estudios de estudios y parece que tienen una buena actividad antivírica. Ejemplos de los compuestos que descubrimos. 10 agentes que mostraron eficacia a la hora de matar el virus y inhibir la replicación del virus, consistente con los datos del Instituto Pasteur. Algunos factores que inhiben la traslación de la proteína zotatifina y ternatina plitidepsina, por ejemplo, y factores que atacan los moduladores sigma R1 y R2, los factores del hospedador, de hecho, y los compuestos que atacan estos moduladores son receptores que no se entienden todavía muy bien, pero hay varios fármacos que les afectan. Y la hidroxicloroquina, por ejemplo, es una de ellas, de estas medicinas, pero tenemos aquí varios fármacos que se han utilizado para varias indicaciones. Y la que parece que funciona mejor es
28, por lo menos en nuestro caso, y la estamos explorando más. Aquí tenemos ejemplos de compuestos fármacos que se unen e inhiben la replicación sigma R1, R2. Parece que PB28 funciona bastante bien. Sigma R1 y R2 actúan con las proteínas del virus y una vez más, bueno, son varios fármacos para varias indicaciones, pero la que nos da mejor actividad antiviral ahora mismo es PB28. Si la comparamos, si se une al receptor sigma o otro que se parece mucho, que es el ERG humano, el HERG, que causa, parece ser, los acontecimientos adversos en el lugar, PB28 es capaz de unirse mucho mejor a sigma R1 o sigma R2, no tanto HERG, pero en cambio la hidroxicloroquina sí. Simplemente de estas predicciones de experimentos in vitro, quizá podamos predecir que PB28 tenga menos efectos adversos en el lugar que la hidroxicloroquina, porque pensamos que tenga que ver con algunos de los problemas cardiovasculares que puede causar la hidroxicloroquina. Si vemos la actividad antiviral de la hidroxicloroquina, de hecho, es en tejido de cultivo, vemos las cifras, PB28 es submicromolar, 28 veces superior, es un buen lugar para empezar a buscar inhibidores que funcionen mejor que la hidroxicloroquina y que de hecho tengan como diana también los receptores sigma R. Hablé de los inhibidores de translación zotatifina, por ejemplo, hemos encontrado en las proteínas del virus, vemos un IC bastante interesante en el rango nanomolar. La línea discontinua muestra lo que parece ser cierta citotoxicidad, 50% en cuanto a células vivas en presencia de zotatifina. No es que las mate, la zotatifina inhibe la división celular. Estas 48 horas sin el fármaco se duplican las células y si hay fármaco no las mata, pero no se dividen. Tenemos un 50% menos de células al final del experimento en presencia de zotatifina. Y esta aparente citotoxicidad pues, nos lleva a pensar que se pueden utilizar en vivo, de hecho sí, que se está utilizando para otras indicaciones en humanos. Uno de los compuestos que vimos que tenía una actividad superior es la plitidepsina. Primero utilizamos otro, pero plitidepsina es un inhibidor que se describió como potencial para SARS coronavirus, pero SARS coronavirus 2, y en el caso de este compuesto que de hecho se está intentando desarrollar por parte de PharmaMar como inhibidor de SARS-CoV-2. Se utilizó como inhibidor para el mieloma por parte de PharmaMar y se ha conseguido licencia y se está aplicando en varios países. Pues bien, la plitidepsina, aquí tenemos la estructura, se une ahí, tiene una actividad antivírica que se acerca al rango nanomolar y es mejor que el de remdesivir. No solo en células virales, también en células humanas, 20 nanomolares en células humanas, plitidepsina, 1 nanomolar en células humanas. Así que pensamos que esto, de hecho, es bueno que se esté estudiando en ensayos clínicos porque nos parece que tiene un gran potencial. En células humanas, este es el resultado aplidina o plitidepsina que se ha aprobado, por ejemplo, en Australia para el mieloma múltiple. Tiene un IC interesante, 90, pero es subnanomolar, un gran inhibidor a nuestro parecer. Ensayos en fase 1, todo esto ya se ha empezado a hacer y estamos haciendo ahora otras pruebas. Otra manera de estudiar los inhibidores, las proteínas que se fosforilan. Otro estudio que hemos hecho con Krogan y Johnson. Ahora no buscamos los factores que interactúan con las proteínas virales, sino que fosforilizan en presencia de infección. Es decir, si hay fosforilación, eso es porque podrían utilizarse para el virus. Mapa proteómico de células infectadas son quinasas que se prevé que puedan fosforilar y esto lo vemos durante una infección viral. Las quinasas que estamos viendo están aquí y pensamos que tienen pueden tener un impacto en la replicación viral.
Ahora, la Pilimod digo que es un buen inhibidor, pero que también los inhibidores de silicasa parecen también buenos inhibidores, y los inhibidores de la ruta MAP-K, el MAP2K3 y MAP-K12, K13 y estos que vemos aquí, también estas quinasas MAP que inhiben la replicación del virus, que se confirma y que esto es importante de cara a la replicación del virus. Y el último tipo de inhibidores, algunos de ellos han sido aprobados ya, lo cual está bien, que ya se están utilizando en humanos. Y el último tipo de inhibidor que quiero mostrarles es el de quinasas CSNK2 A y B, que es un inhibidor también de la actividad vírica importante. Quiero mostrar ahora también algunos otros estudios rápidamente sobre algunos de los enfoques que estamos utilizando con otros equipos, estas colaboraciones que tenemos con Caetano Monteleone y Bob Krug, que han estado estudiando utilizar inhibidores de la proteasis de hepatitis C, que también se podrían utilizar en el SARS coronavirus. En cuanto a la estructura proteica es similar y puede utilizarse también para inhibir, en este caso, y en estos inhibidores de la proteasa. Vemos aquí las actividades son micromolares en cuanto a la inhibición. Simeprevir, Vaniprevir, pero como digo, tienen grandes concentraciones macromolares, pero sería también una forma de ver cómo podemos mejorar algunos de estos inhibidores de la proteasa, también Boceprevir y Grazoprevir. Lo interesante es que si utilizamos una combinación de Remdesivir con Grazoprevir, obtenemos este resultado con la presencia de Remdesivir. Si tenemos un 50% de replicación del virus, necesitamos menos Grazoprevir del que necesitaríamos para evitar una mayor replicación vírica, es decir, que tienen una sinergia que observamos y vemos esta combinación del Grazoprevir y el Remdesivir, del Grazoprevir y el Boceprevir también, que permiten utilizar menos Remdesivir del que se utilizarían por separado. Es decir, que se pueden utilizar estos tratamientos combinados de inhibidores de la proteasa para afectar mejor a la replicación del virus, y creemos que el motivo por el que existe esta sinergia es porque la proteasa inhibe el procesamiento de la poliproteína, y esta poliproteína aumenta las replicasas, que es la diana de la proteasa, y entonces por eso predecimos que se produce menos polímeros y que se requiere menos Remdesivir para inhibir el nivel de polimerasa, que son más bajos, como digo, en presencia de Remdesivir. En resumen, pues el interactoma y fosfoproteoma de SARS-CoV-2 proporciona dianas terapéuticas racionales para cambiar objetivos de fármacos. Hemos identificado inhibidores de receptores sigma, de factores translacionales y otras quinasas proteicas como inhibidores potentes del SARS-CoV-2 y su replicación in vitro. Algunos inhibidores de la proteasa también inhiben a concentraciones micromolares el SARS-CoV-2 y tienen sinergia con el Remdesivir. Se necesitan más estudios clínicos y preclínicos, y creo que los tratamientos combinados deberían también plantearse para el tratamiento de este virus, no solo porque pueden existir sinergias y pueden permitir el uso de estos inhibidores a menores concentraciones, sino porque también pueden permitir un uso más amplio y evitar los efectos secundarios, pero además pueden reducir el potencial de resistencia de estas mutaciones que parecen ser resistentes a algunos de estos antivirales. Y con esto, este es el equipo, el laboratorio con el que hemos estado trabajando. Hemos colaborado con mucha gente, he comentado algunos de ellos durante la presentación, y también la financiación que procede de distintas agencias, incluido el Departamento de Defensa, NIAID y distintas organizaciones filantrópicas. Lo dejo aquí, pues, y si hay alguna pregunta estaré encantado de responderla. Gracias. Muchas gracias.